Hola, hoy estoy haciendo por fin el video que les prometí desde hace 2 meses sobre un pequeño análisis, obviamente con mi perspectiva propia, de acuerdo a mi experiencia, sobre la marcha del orgullo de la Ciudad de México de este año, que fue el día 24 de junio. La idea de este video es precisamente hablar un poquito sobre qué tan inclusiva es la marcha más allá de la comunidad LGBT. ¿Por qué considero importante este tema? Bueno, porque en la comunidad habemos personas que no solamente somos LGBT o queer, sino que también somos neurodivergentes o hay quienes tienen una discapacidad motriz, auditiva, visual y así. Entonces, siento que estamos muy acostumbrados a que cuando decimos la palabra diversidad solamente pensamos en la comunidad LGBT, cuando en realidad la diversidad abarca mucho más. Y es muy importante esto porque, de nuevo, dentro de la comunidad habemos personas que formamos parte también de otras diversidades. Entonces, es importante discutir esos temas porque las marchas tienen que ser también amenas para que todos quienes formamos parte de la comunidad LGBT podamos estar ahí presentes y pasarla bien. Además, por si no lo sabían, yo soy neurodivergente, soy autista. En realidad nos enteramos hace poquito y pues bueno, ya tuve un diagnóstico y así, como usualmente se hace, pero y bueno, explico muchas cosas de mí, es en ese tema como tal, pero bueno, les platico un poquito para que sepan. Y en el pasado, cuando yo tenía, hasta mis 12, yo tuve una discapacidad motriz que se llama, más bien, pie equino, que no te crece el talón de Aquiles, y entonces tu pie empieza a levantarse como el pie de una Barbie, así literal. O sea, y no puedes bajarlo, literalmente como Barbie. Obviamente esto no es tan bonito como suena, porque pues sí, Barbie es una muñeca de plástico que pues no le pasa nada, pero en una persona de verdad, pues obviamente le empieza a deformar todos los músculos y los huesos desde los pies, piernas, hasta la cadera o incluso la columna. Entonces, bueno, afortunadamente mi discapacidad motriz tuvo, no sé si decirle arreglo, cura, solución, no sé cuál sea la palabra como tal correcta. En mi caso le diré cura, con una operación, porque pues me estuvieron dando terapia y así. Entonces, bueno. Pero pues tengo experiencia dentro de estas dos diversidades, una que fue antes y otra que pues obviamente voy a ser toda mi vida autista, orgullosamente. Y posiblemente también tengo alguna otra neurodivergencia porque creo que me distraigo muy fácil, pero no sé. No sé, eso sí, no sé. Pero bueno, entonces voy a empezar. Obviamente no voy a hablar mucho de esto, pero voy a empezar con la inclusión LGBT que hay. Ahí sí, empecemos. Ha sido la marcha más incluyente en temas LGBT que he ido. Fue mi primera marcha del orgullo en la Ciudad de México y sentí una gran emoción al ver banderas que ninguna otra marcha había visto. Marchas que he asistido, claro, o sea, obvio, en videos sí, pero, o sea, marchas que yo he asistido, no. Como por ejemplo la bandera intersex, la bandera a género, me encantó verla, me hizo tan feliz porque siento que es una identidad súper mega ignorada dentro de la comunidad. Entonces fue como de, oh, ahí está la bandera género, wow. Eh, También alcancé a ver la bandera polisexual. No es lo mismo que poliamorose. Ahí abajito en mis posts está
los dos posts, tanto de poliamor como de polisexualidad. Pero lo aclaro para quienes no supieran, pero bueno, me dio mucho gusto ver la bandera polisexual, porque igual jamás la había visto en marchas, de nuevo yo, en marchas que yo he ido, y se sintió tan bonito. Fue como de... Sí, alcancé a ver también una bandera unisexual y también se sintió muy bonito, o sea, sentí... Fue muy padre de nuevo ver banderas que no son las típicas banderas, que es decir, pues son las identidades que generalmente son más fáciles de encontrar en internet y con sus definiciones y así, porque en realidad, como tal, no se habla mucho de las otras y tristemente yo he visto que las páginas de internet dan las definiciones incorrectas, incluso en las comunes, entonces imagínense en esas. Pero bueno, entonces fue muy bonito. Me gustó también que no solamente era marcha de celebración, sino fue protesta. Es decir, sé que, bueno, en todas las que he ido como tal hay una parte de protesta y una parte de celebración, pero fue muy padre porque, bueno, o sea, una cosa son las marchitas a las que he ido, que es decir, son marchas grandes dentro de la ciudad, por ejemplo, aquí en Jalapa, pero pues nada que ver con la marcha de CDMX, nada. Entonces, muy padre. Ahí sí se lleva 10, es decir, recordemos que siempre hay que seguir trabajando, o sea, que haya sido así como, en mi opinión, muy buena en inclusión LGBT, no significa que ya haya cubierto todo. ¿Por qué? Porque siempre van a salir nuevas identidades o nuevas sexualidades, porque recordemos que todos estamos buscando identificarnos y encontrarnos. Así como hay quienes no usan términos, hay quienes tal vez los términos que conocen no se sienten identificados y entonces buscan algún otro término y si no lo encuentran van a crear uno. O sea, así son las cosas y es completamente válido y normal, entonces hay que seguir trabajando en esa parte. Pero bueno, de ahí en fuera, o sea, muy padre la experiencia y creo que muy bien, obviamente, la inclusión LGBT en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero ahora se vienen otras dos diversidades que de nuevo habemos personas que ya sea tenemos o tuvimos o fuimos, más bien somos o fuimos partes de esas diversidades y somos personas de la comunidad LGBT también. Y primero vamos a hablar de discapacidades. ¿Qué tan inclusiva? Ay, mi perrita está llorando porque se fue mi mamá, perdón. Así que sé. Pausita tantito, perdón. Ya, como tal dudo que dejé de llorar, pero bueno, ahorita ya se calmó un poquito. Perdón, estaba hablando. Es que extraña mucho a mi mamá, mi perrita. ¿Qué tan inclusiva es la marcha con temas de discapacidades, tanto motrices como visuales, como auditivas y así? Creo que mi cara dice todo. La cantidad de gente, tristemente, o sea, está increíble que sea tanta gente, pero más que la cantidad, creo que es la forma en que se mueven. A mí varias veces me separaron de mi grupo, pero además te empujan y casi te tiran al piso. O sea, es tanta, yo creo que es tanta la adrenalina que traen que no se dan cuenta. Y eso es muy peligroso. Y también muy poco amigable. Por ejemplo, yo estuve un tiempo en silla de ruedas, obviamente después de mi operación y cuando apenas estaba de nuevo aprendiendo a caminar así como se supone que es. Y yo no hubiera podido ir.
tampoco cuando estuve en andadera o bastón y así, o sea, yo no hubiera podido ir caminando, tal vez me hubiera podido subir a uno de los camiones así y eso, pero por ejemplo, yo siempre me gustó ir con la bola así caminando y en la marcha no hubiera podido. Entonces, y eso que como tal yo no iba a estar para siempre en silla de ruedas y andadera, tanto que pues actualmente no lo estoy, nada más fue momentáneo. La verdad es que me sorprendió lo poco amigable que es en ese aspecto. Incluso personas que tengan que caminar un poco más despacio porque, por ejemplo, tengan algún problema en la cadera, en la columna, o se apoyen con bastón, muletas, o sea, el punto es que te tiran, te empujan y es muy poco amistoso eso, es muy poco inclusivo. Entonces, me dio mucha tristeza eso, ver que por esa razón casi no había gente, ya sea en andadera o sillas de ruedas. En realidad solo había una persona en silla de ruedas que iba ahí entre las personas. No dudo que en los carros alegóricos hubiera, pero marchando yo solo vi a una persona en silla de ruedas y a una que otra en bastón, pero iban así, o sea, no podían integrarse como tal al medio, sino que iban en el borde y aún así de repente pasaban personas y medio les empujaban. Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Mucho, mucho, porque el problema no es la cantidad de gente, o sea, puede ir muchísima gente. El problema es que tienen que pensar más en los demás. Siento que fue eso. Quienes van, siento que casi no piensan en los demás, en les otros. Siento que es así como de, estoy yo en mi emoción y estoy yo festejando o estoy yo protestando y yo quiero llegar hasta allá y paso sin importarles demás. Por lo menos esa fue mi experiencia, que les digo, varias veces me separaron de mi grupo. Yo no conozco CDMX y bueno, luego hablaré de otras cosas que también experimenté por culpa de eso y que no fue agradable. Es decir, no quita que sí me gustó la marcha en el sentido de que para mí fue una primera experiencia, de que wow, o sea, la cantidad de inclusión LGBT me impactó y a mí sí me gustaría seguir yendo y seguir haciendo este tipo de videos, ojalá tengan alguna repercusión. Pero en general, en temas de inclusión, por ahora hablando de inclusión motriz, de inclusión de discapacidades motrices, está muy mal. Lo mismo con discapacidades auditivas y visuales. O sea, alguien con una discapacidad visual en el sentido, bueno, a mí varias veces casi me tiran los lentes y yo sin lentes no veo. O sea, no veo en el sentido de ver todo negro, obvio. Veo todo borroso, no distingo a dónde voy, no distingo quiénes están, o sea, no veo como tal. Pero, por ejemplo, una persona ciega sería imposible que usara su bastón. Y si lo intenta usar, lo más probable es que se lo pisen, o se lo rompan, o se lo pateen, porque de nuevo, o sea, gente de la marcha de Ciudad de México, por favor piensen en los demás, piensen en quienes vamos alrededor. No puede ser que íbamos caminando y así literal te empujaban y casi te tiraban al piso. O sea, hubo un momento en que una amistad mía, aunque le hicimos burla, fue angustiante porque se desapareció. O sea, desapareció y fue por culpa de una marabunta que llegó, nos separó y se la llevó. Es súper peligroso. O sea, no conocíamos CDMX. Entonces, imagínense a personas que tengan discapacidades. Está muy cañón. Ahora también, imagínate, no lleva su bastón, lleva a una persona que le esté ayudando o guiando. Llega una marabunta y le separa. ¿Y qué pasa? O sea, muy poco amigable también. Y en el sentido de discapacidades auditivas, igual. Yo no vi ni a un solo intérprete
de lengua de señas mexicana. Ni a un solo. Así. Nada. Y todo es auditivo. Todo es así de que la música y quienes protestan tienen su megáfono y así. O sea, está muy padre. Pero sí hay que trabajar en eso. Yo lo haría, pero tristemente no soy intérprete aún. No he podido continuar con mis estudios de lengua de señas mexicana porque no he podido pagar y no he podido inscribirme porque se llenan muy rápido los que son gratuitos, por obvias razones. Entonces, pero bueno, o sea, si fuera intérprete yo me ofrecería incluso, pero o sea, quienes sean intérpretes no se intenten meterse más porque sí hay mucho que trabajar también en ese aspecto. O sea, no puede ser que todo sea auditivo y entonces quienes tengan discapacidades auditivas, porque sí, o sea, existen los aparatos, pero no quita que hay quienes no tienen aparato o alguna vez tuvieron y no les gustó, o sea, no les acomodó, no les gustó, o sea, hay muchas opciones. Hay quienes tal vez tienen, pero no se sienten cómodos usándolo, no lo sé, o sea, hay muchas experiencias diferentes y no podemos encasillarnos en la idea de que, bueno, si tienen alguna discapacidad auditiva tienen su aparatito. No, o sea, hay gente de la comunidad LGBT que tiene discapacidades auditivas y tenemos que tomarles en cuenta para la marcha. Porque a veces se está dando alguna indicación o, por ejemplo, vienen los que iban protestando, iban hablando con su megáfono, pero imagínate que se quedan viendo, no tienen aparato o no, o sea, lo que sea, cualquier cosa, aunque tuvieran aparato, o sea, imagínate que van y no pueden entender bien porque pues no hay nadie que les pueda explicar en lengua de señas mexicana que, o sea, debería de ser algo que nos enseñan en la escuela. Tristemente no lo hacen, entonces tenemos que aprenderlo por nuestras cuentas también. Y bueno, entonces, conclusión, inclusión respecto a discapacidades. Yo sé que hay muchas otras discapacidades, pero bueno, no me puedo extender tampoco tanto porque sería un video de horas. Nada incluyente. Nada. Así, de nuevo. Mi perspectiva, lo que yo vi, lo que viví. Yo la considero ser incluyente para personas con discapacidades. Ahora, neurodivergencias. También depende mucho de tu neurodivergencia. Voy a hablar ahorita tal vez de ser autista. También hay muchas experiencias sobre ser autista. Hay quienes les molesta lo mismo que a mí me molestó. Hay quienes no. Hay quienes, o sea, muchas experiencias diversas. Pero bueno, hablando sobre mi experiencia, tampoco fue incluyente la marcha. Ahí fueron los otros momentos muy incómodos para mí. Que la gente a cada rato se me echara encima y me empujara y eso para mí fue una sobreestimulación sensorial muy fea. Llegó un momento en que era como todo, o sea, como que me desconectaba incluso y me sentía yo enojada. O sea, yo ya quería apartarme de todo, ya no quería. Pensé en incluso que esa era mi primera y mi última marcha del orgullo en Ciudad de México, porque fue una experiencia muy fea en el sentido de que de toda la sobreestimulación sensorial. Comprendo la parte de pues llevar el megáfono y tener la música así fuerte, sí, o sea, entonces también fue una sobreestimulación sensorial, pero bueno, lo comprendo. Y yo por eso llevaba mis audífonos, por cualquier cosa, o sea, eso sí lo espero. Y eso no lo voy a criticar porque, o sea, obvio, lógico. Pero sí, la parte en la que te empujan y la parte en la que, o sea, fue una pesadilla,
La ventaja es que, por ejemplo, mi experiencia autista, tal vez mi sobreestimulación sensorial es solamente sentirme incómoda y enojada y empiezo así como a... O sea, sí me empiezo a frustrar mucho y llega un momento en que como que me bloqueo y es difícil, bueno, se me hace difícil aún explicarlo, pero hay experiencias autistas en las que ese tipo de cosas les pueden hasta hacer que se tiren al piso y viendo cómo reacciona la gente, corre el riesgo de que les pisen o algo les pase. Entonces lo veo muy poco incluyente. De nuevo, gente que va a la marcha, por favor no estén empujando. O sea, entiendo ese éxtasis de estar allí y decir, voy a llegar al Zócalo, y o sea, oh, que no sé qué. Protesta, celebración, celebración en el sentido de que estoy celebrando que a pesar de que un mundo me, me quiere borrar, me quiere oprimir, me quiere eliminar, así, cosas así, yo sigo aquí. O sea, es ese tipo de celebración. Pero no puede ser que empujen tanto. O sea, no puede ser. No puede ser que no piensen en otras personas. Entonces, también en muchos otros sentidos, es muy poco amena. Pero bueno, creo que lo principal es esa sobreestimulación sensorial. De la parte auditiva, repito, no puedo como tal quejarme porque es muy comprensible que se vaya en protestas y con música así fuerte. Entonces, bueno, en ese caso, pues sí, personas que neurodivergentes que lleguen a experimentar sobreestimulación sensorial, les recomiendo cargar audífonos. Audífonos bloqueadores de sonido, o al menos unos buenos audífonos que como que bajen la intensidad. Pero sí, o sea, sobre cómo te empujan y así, una terrible experiencia. De nuevo, hay muchas otras neurodivergencias, pero tal vez no puedo hablar mucho en experiencia de ellas porque pues cada neurodivergencia es distinta y por ejemplo tal vez la neurodivergencia del trastorno de déficit de atención, que no me gusta el nombre, así que vamos a decirle solo TDA porque odio ese nombre de trastorno, o sea, qué pedo. Neurotípiques poniendo nombres, qué horror. Pero bueno, o sea, tal vez no haya como tal algo que después, pero en mi experiencia como neurodivergencia autista, sí fue muy incómodo. Muy. Y creo que sí hay que trabajar en esa parte, pero esa ya es parte de la gente que va a la marcha. No es tanto de personas que organizan la marcha, a diferencia de, por ejemplo, incluir intérpretes de lengua de señas mexicana en los contingentes, que me acabo de acordar del nombre, perdón. Sino aquí es respecto a la gente que va, que por favor no estén empujando. En general creo que la mayoría es por eso. Es así de, por favor, no estén empujando, por favor, no, o sea, no es tanto de organización de la marcha, sino de respeto por parte de la gente que va a la marcha. De respeto y de empatía, porque fue cero empatía. Entonces, bueno, el video es un poquito largo, lo sé, pero bueno, lo intenté hacer lo más resumido que pude porque sé que si no me puedo extender 25,000 horas. Pero pues la conclusión es que la marcha es muy incluyente en el sentido de identidades y sexualidades y experiencias queer, pero es cero incluyente en incluir a diversidades neurodivergentes o con discapacidad o ambas que forman parte de la comunidad LGBT. Yo sí pienso volver a ir. De nuevo, me gustó mucho la parte de la inclusión LGBT. Sí la pasé mal. O sea, bueno, la pasé mal en el sentido de los que ya le conté. Claro, también tuve mis buenos momentos porque mis amistades me conocen, saben cómo reacciono, entonces comprendieron muy bien cómo yo me estaba sintiendo y tuve apoyo, nos alejamos tal vez un poquito, o sea, es decir, había quienes pues se separaron,
pero estoy hablando de ciertas amistades, que esas amistades creo que ya saben quiénes son, que siempre estuvieron pendientes. Y aunque le hice burla a esa persona que se la llevó a la marabunta, que bueno, no fui solo yo, o sea, le hicimos así burla porque fue la primera persona que nos dijo, sujétense bien y no se separen. Entonces nos estábamos riendo ya al final en la van de regreso aquí a Jalapa. Sí fue muy angustiante, sí fue muy estresante porque de verdad le perdimos de vista. Entonces, gente que va a la marcha, repito, porfas, un poco más de empatía. No estén empujando, no estén queriendo así todo en bola. O sea, entiendo de nuevo esa emoción. Entiendo que a veces hay por ahí influencers o lo que sea, que anden por allí y quieran ustedes tomarse la foto y eso, pero no empujen y no quieran alcanzarles a expensas de otros. De verdad. O sea, un poquito de control, por favor. Porque sí. Y bueno, pues eso sería todo sobre lo que quería hablar. Creo que hay mucha oportunidad. Esto no significa que la marcha así sea así de que no vayan o critiquen nada más y así. No, o sea, son críticas constructivas que espero que, bueno, de nuevo, quiero ir cada año para ir viendo si se va tomando en cuenta o no. Nunca he visto videos que hablen de ese tipo de cosas. Supongo que sí hay, o sea, obvio que. Pero quiero seguir viendo para ver qué tan más incluyente se va volviendo o qué tan menos incluyente, que espero que eso no suceda, se va volviendo. Ir hablando de eso. Entonces, bueno, quiero volver a la marcha el siguiente año, más que nada por eso. Pero espero que haya uno que otro cambio positivo, de nuevo, especialmente en quienes van a la marcha. Empatía, amigues, empatía. No empujen. No. O sea, piensen en los demás. Sean o no neurodivergentes, tengan o no alguna discapacidad. No a todos les gustan que les toquen. No todos van con esa misma adrenalina en el sentido de que voy a empujar a todo mundo porque yo quiero ver a ese influencer que está allí. O sea, la verdad es que entiendo esa emoción y entiendo que es la forma de ustedes de disfrutar la marcha, pero sí llegan a arruinar la marcha para muchos otros. Entonces, empatía, no empujen, no tiren, consideración del espacio personal. O sea, entiendo que a veces hay que meternos así de así, pero no a expensas de que vayas a empujar a la otra persona así feo o le vayas a separar de su grupito. O sea, si estás viendo que un grupito va agarrado de los brazos, así como en nudito, así, no quieras pasar en medio y separarnos, por favor. Y contingentes, también tuve una mala experiencia con un contingente, no me acuerdo cuál fue, pero íbamos todos así en cadenita y queríamos ya alejarnos de la marcha porque teníamos hambre y además, o sea, cada vez estaba peor en el sentido de que cada vez empujaban más y más y más, o sea, se estaba volviendo una pesadilla y nos estábamos alejando y un vato, y sé que es vato porque, o sea, los pronombres que utilizaba y, o sea, cómo se dirigían a él, era vato. O sea, no en el sentido de género, sino en pronombre que usaba, vato. Agarró y nos tiró así los brazos. A mí me lastimó, porque a mí me fue quien me separó así feo, del grupo, y dijo, aquí vamos cruzando los contingentes. Y entonces le dije, venimos en grupo, nada más pasamos rápido. O sea, literalmente el contingente tenía un espacio suficiente para que pudiéramos haber pasado. Y ese vato nos separó y dijo, no, se esperan. Y quítense. O sea, pero muy grosero. O sea, su tono muy grosero. Y creo que es muy poco empático porque habemos personas que no conocemos Ciudad de México y venimos en grupo precisamente para cuidarnos y para no perdernos. Entonces,
trabajo en la gente que va a, a marchar así libre y también en contingentes, por favor. Es decir, lo bueno es que las personas que estaban detrás, precisamente en el contingente, nos dijeron, no, sí, pasen, pasen. Pero, perdón por la palabra, pero ese güey no nos dejó pasar en absoluto y nos miró feo y nos habló feo. Entonces, no puede ser que una marcha donde debes de estar segura. Entiendo que están en protesta y entiendo que son contingentes que están protestando, pero no manchen, también nosotros somos parte de la comunidad por la que están protestando. Entonces, si están viendo que venimos en cadenita, un poquito de lógica, ¿no? Un poquito de empatía y lógica en el sentido de que, pues si vienen en cadenitas porque son un grupo y pues, no quieren separarse. Entonces, no nos separen a fuerzas. De nuevo, a mí sí me lastimó el brazo y me lo dejó rojo. Estuvo rojo como por 3 días. Entonces, de nuevo, no digo que la marcha sea una mala experiencia en general. Es una bonita experiencia que tiene muchos puntos en los que mejorar en el sentido de inclusión, pero les recomiendo ir, hagan su propia experiencia. Te estaría padre que platicara cada quien, más allá de decir estuvo muy padre y de postear fotos y eso, hacer videos como tal, analizando toda esta parte de qué tan incluyente la sintieron, más allá de nuevo, inclusión LGBT, porque palmitas allí. Y pues así. Espero que sí hayan escuchado y visto el video hasta el final. Y pues eso es todo. Al siguiente año ya, en la siguiente marcha. Ojalá cambien algunas cositas. Gracias.